mí me da mucho gusto como director del Centro Nacional de las Artes poder estar aquí a iniciativa de la Biblioteca de las Artes y de Rocío y de Lorena, que han permitido llegar a este momento. Hay una pequeña historia que la puede contar más certeramente Rocío, que tiene que ver con que el Centro Nacional de las Artes ahora tiene en su haber un acervo, parte del legado artístico de Víctor Hugo Rascón Banda y también personal, con fotografías, copias de textos originales, transcripciones, críticas, todo un compendio de documental muy valioso y que se suma al patrimonio del CENAR que estamos viendo con Lorena, que se pueda sumar de manera legal y que sea el Centro Nacional de las Artes conservador y protector de este legado, el cual nos honra y nos honra. ¿Qué les puedo decir? Víctor Hugo Rascón Banda, el gran luchador social, el gran compañero de muchas generaciones de dramaturgos, dramaturgas, directores, escenógrafos, gente de teatro, a la que sirvió con el alma y con la vida entera. Un hombre que fue un ejemplo y al que extrañamos muchísimo en estos tiempos, quien sin duda hasta el último momento de su existencia luchó por la dignidad, el trabajo, la preservación, la consolidación del teatro en México, un guerrero, un apache dedicado a la comunidad en su totalidad, pero específicamente a preservar el teatro nacional como una fuente inagotable de conocimiento, de creación, de sentido crítico, de estimulación en la creación de nuevos públicos, todo un compendio que hizo de la vida de Víctor Hugo Rascón Banda que fuera el teatro de él y él de todos nosotros y nosotras las que vivimos el teatro. Agradezco a las presencias que nos acompañan, gente muy entrañable, muy querida y también gente muy cercana y muy conocedora del legado de Víctor Hugo Rascón Banda. Muchas gracias por esto, muchas gracias por su presencia y bienvenidas y bienvenidos al Centro Nacional de las Artes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Antonio Zúñiga Chaparro. A continuación, entre los distinguidos invitados que nos acompañan, me permito presentar a Rocío Galicia. Ella es dramaturguista, candidata al doctorado en Letras Modernas, es maestra en la misma especialidad por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 es investigadora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, donde coordina la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Asimismo, ha prologado la obra dramática de Víctor Hugo Rascón Banda, Enrique Mijares, Antonio Zúñiga, Alejandro Román, Medardo Treviño y Roberto Corella. Es profesora en la licenciatura de actuación, en la maestría en investigación teatral y en el doctorado en artes del IMBAL. Forma parte de la red de estudios de artes escénicas latinoamericanas y del grupo de dramaturgistas mexicanos. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y es biógrafa de Víctor Hugo Rascón Banda. Bienvenida, Rocío Galicia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo estar en el Centro Nacional de las Artes que tan generosamente ha albergado por estos 15 años parte de la obra del legado del maestro Víctor Hugo Rascón Banda. De verdad que eso nos llena de alegría porque sabemos que está en el mejor lugar. Hace unos meses, a propósito de este 15 aniversario,
pues yo hacía la reflexión que en realidad el maestro, como si lo hubiera dispuesto, dejó su legado, sus documentos, su biblioteca, sus papeles, es decir, su historia, su memoria, en diferentes lugares, en aquellos lugares que le son entrañables. En Uruachic, en su pueblo natal, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, está parte de ese legado. Es un pueblo mágico, maravilloso, donde ojalá que todas las personas que estamos interesadas en su obra pudiéramos asistir y encontrarnos ahí con ese Víctor Hugo Rascón Banda de Volver a Santa Rosa, de Voces en el Umbral, de tantas obras que tienen origen ahí y que se entienden perfectamente a partir de ese lugar. Otra parte de su legado pues se quedó en Ciudad Juárez, otro lugar entrañable para él, porque si algo fue importante para él fueron las fronteras. Y él decía que a él le gustaría regresar, le hubiera gustado regresar a vivir nuevamente de las fronteras, de ese lugar tan complejo que quizá muchas veces quienes no las habitamos frecuentemente no entendemos su complejidad, su riqueza, su contradicción y por tanto su vivacidad. Allí es donde también está parte recientemente de la biblioteca de Víctor Hugo Rascón Banda en Ciudad Juárez. Es un lugar extraordinario para que esté ahí esa obra. Y otra parte está pues aquí en la Ciudad de México, el lugar donde él estuvo, desde donde luchó, desde donde se le reconoció su obra y desde donde el mundo sigue mirando la obra de Víctor Hugo Rascón Banda. Por lo tanto, que esta obra tenga estos diferentes lugares, estos diferentes asentamientos, en realidad da cuenta de este ser migrante, Víctor Hugo Rascón Banda. A mí me tocó la fortuna, el honor, que quisiera todos los días seguirlo ratificando y confirmando, de ser la biógrafa del maestro Víctor Hugo Rascón Banda, nombrada por él y confirmada por la familia, lo cual me honra profundamente. Es un enorme compromiso porque todos quienes estamos aquí sabemos la figura que fue él en muchos sentidos. Yo particularmente me encargo de ser una biógrafa que estudia sobre todo su obra porque de verdad él, desde que le hice la primera de las entrevistas, me decía que él esperaba trascender a partir de sus obras, que no fueran flor de un día, y eso se ha logrado. Para mí es muy importante no solamente lo que yo pueda decir como estudiosa de su obra, sino lo que encuentro que dicen otras personas, los mismos creadores que se acercan, los jóvenes, y conocen la obra de Víctor Hugo Rascón Banda y se conmueven, se mueven de donde están tratando de entender el legado del maestro. Cuando otros creadores quieren montar su obra y se maravillan con esos universos que les dicen, que los llenan, que los conectan con universos quizá desconocidos para ellos. También con estudiosos, no solamente mexicanos, sino de todo el mundo. Y yo ahí encuentro una labor pequeña, pero creo que es importante también hacerla, que es fomentar que otras personas estudien la obra, que se monte, que se siga viendo. Y por eso es que este archivo que se encuentra ahora en la Biblioteca de las Artes, gracias a la generosidad de la familia Rascón Banda, y que esperemos que ya se pueda quedar aquí para que sea el disfrute de muchos creadores y muchos estudiosos que seguramente vendrán al Centro Nacional de las Artes. Y por ello yo quiero agradecer al maestro Antonio Zúñiga, a Marcia Salas, al director de la Biblioteca de las Artes, por la generosidad que han tenido con la obra del maestro. Cuando esta obra no se visualizaba dónde podría quedar, el Centro Nacional de las Artes levantó la mano porque entendió qué era este legado, que además, como lo decía hace un rato el maestro Antonio Zúñiga, son materiales valiosísimos los que se tienen aquí en la biblioteca, porque además de tener más de 2,000 fotografías, muchísimas de ellas inéditas,
también está aquí diferentes versiones de su obra. Eso que los estudiosos llamamos crítica genética se podría hacer, revisando las diferentes versiones que el maestro hizo de sus obras, cómo fue modificando, algunas en puño y letra, y bueno, este es un material valiosísimo para los estudiosos, pero en general para toda la gente, donde también están materiales en los cuales se basó para escribir esas obras, para poetizar esos acontecimientos. Yo preparé una pequeñísima presentación, aquí está, por ejemplo, y quise comenzar pues con el sueño del maestro Víctor Hugo Rascón Banda, que fue ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un sueño que cumplió prácticamente un mes antes de fallecer, pero se fue con ese orgullo. Por favor. Aquí algunas de sus obras, de sus publicaciones, que siguen siendo entrañables y que sería un deseo que pudiéramos tener más publicaciones, que ese trabajo lo está haciendo nuestra querida Lorena Serrano Rascón desde Chihuahua. Aquí pueden ver solamente unos momentos de esas publicaciones tan importantes de Víctor Hugo. Aquí, por ejemplo, yo quise centrarme en hablar sobre el ideario rascombandiano, que es una de mis obsesiones, y una de sus frases que a mí me simbra es esta: el teatro mantiene viva la palabra. Y es verdad, lo que el teatro hace con la palabra sobre el cuerpo, cómo nos hace vibrar, imaginar, eso está a lo largo de toda la obra del maestro Víctor Hugo Rascón Banda, y que ese es el legado que justamente es lo que está aquí en papel, en diferentes versiones, en diferentes emplazamientos y acercamientos. Ese es el material que está en la Biblioteca de las Artes. Por favor. Y bueno, aquí otra de sus frases: quien ve teatro es un hombre, yo le puse una mujer, un ser más crítico, más sensible, más democrático. Y esto que él enunció, a mí me parece que hoy sigue siendo actual, sigue vitalizándonos a todos, porque de verdad, cuando determinadas problemáticas pasan por el teatro, soy testigo, puedo dar fe que la gente se conmueve, que a veces, como me decía alguien en Ciudad Juárez, los cuerpos están tirados y ya los vemos simplemente como cadáveres. En cambio, cuando una persona representa, cuando un actor nos conmueve y nos hace ver quién era esa persona, cuál fue su vida truncada, cuando nos hace entender la tragedia familiar y la tragedia social, eso adquiere otras dimensiones. Entonces, para mí esta frase tiene que ver con esto. Por favor, la que sigue. Otra de las frases es: el teatro es una conversación compartida con la sociedad. Y he aquí un momento importantísimo, que esta es una frase que ya tiene por lo menos 20 años y que yo diría, hoy es cuando nos cae con todo su peso, cuando hoy en las escuelas, los estudiantes, cuando los jóvenes creadores, cuando nuestros creadores más excelsos del teatro han vuelto la mirada a su sociedad, para mirarla críticamente, para mirarla sensiblemente, para saber que el teatro es una tribuna pública y política donde algo sucede, y lo que pasa sobre un escenario pasa con toda la viveza, con la contundencia, y es capaz de movilizar el alma de las personas. A mí me parece que eso ya estaba y fue dicho de manera magistral por el maestro Víctor Hugo. Aquí otra de sus imágenes, él feliz, como muchas veces estaba frente al teatro, frente a sus publicaciones, con sus actores, con sus directores. Y aquí la frase es: a través del teatro no hablan sus creadores, sino la sociedad de su tiempo. Para mí esta es una de las frases más contundentes de Víctor Hugo, que todos retomamos, porque de verdad lo que aparece ahí, en el caso de la obra del maestro Víctor Hugo, que fue uno de los primeros autores, no solamente de teatro, sino también de novela, que tomó la problemática del narcotráfico y la hizo literatura, y la hizo poesía, y la hizo una mirada crítica,
Eso hay que reconocerlo. También es uno de los primeros, junto con el maestro Antonio Zúñiga, por supuesto, en escribir sobre el feminicidio. El maestro Zúñiga con Estrellas Enterradas, el maestro Víctor Hugo Rascón Banda con Hotel Juárez. Hicimos hace muchos años con Enrique Mijares un libro donde se compilaron, 2007, donde se compilaron muchas de estas obras. Bueno, acá Víctor, que ha tenido el placer últimamente de montar Hotel Juárez justamente. Esta es una historia compartida por todos. Siguiente, por favor. Y aquí otra de sus frases: el teatro refleja la angustia existencial del hombre y desentraña la condición humana. Y esto es verdad. Y si algo podemos reconocer, además de la poesía en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda, es cómo es capaz de simbrarnos, de mostrarnos que no solamente somos estas personas que decimos ser, sino también somos esas personas que habitan en la sierra, esas personas que ven la vida de otra manera. Cuando alguien es capaz de conmoverse y de habitar esos otros seres humanos, porque el teatro tiene algo entrañable, y es que nos podemos poner en los zapatos de otras personas, y eso lo lograba Víctor Hugo. Yo me acuerdo en alguna de las entrevistas, de las muchas entrevistas, porque me tocó la fortuna de acompañarlo muy frecuentemente los últimos 5 años de su vida, de estar con él y de ver cómo se conmovía a la hora de escribir. Es algo que a mí me toca muy profundamente, porque nunca fue un autor de gabinete, alguien que escribiera con una pluma y lejanamente, sino alguien que se sacudía entrañablemente, que vibraba como un actor cuando está interpretando a uno de sus personajes, pero él escribiéndolo, pensándolo. Y él decía muy modestamente: yo no invento nada, simplemente doy fe. Son muchas las voces a las que tengo que transcribir, a las que tengo que elaborar, lo cual no era tan así, porque esas voces seguramente no tenían los giros poéticos, ni la mirada profunda, ni la visión crítica política que tenía el maestro Víctor Hugo. Por favor. Aquí otra de las frases también importantísimas de él: el teatro es un acto de fe en el valor de una palabra sensata en un mundo demente. Y ya nada más de leer estas obras, es de verdad, a mí me parece que es una manera de traerlo al presente, de este teatro que nos hace bien, de este teatro que nos sacude, que nos conmueve, en medio de esta locura, en medio de tantas cosas que vemos hoy, el avance de las derechas, de la derecha, la devastación de la naturaleza, las pandemias, y dentro de eso seguimos viendo el alma pura de una Rarámuri, seguimos viendo los personajes tan entrañables que nos enseñó a ver Víctor Hugo Rascón Banda, que los hizo de verdad de carne y hueso para nosotros, que de verdad en este concierto de locura, ir a obras como La mujer que cayó del cielo, mirar la tragedia de Rita y saber que una mujer que está en la frontera y que es acusada de ser una loca, cuando en realidad nadie entendió que el lenguaje que hablaba en Estados Unidos era el rarámuri, por eso pasó tantos años enclaustrada en un manicomio. Pues de verdad, la obra de Víctor Hugo tiene esos vuelos, tiene esos alcances, tiene esa sensibilidad para colocarnos ahí. Por favor. Aquí, la suma de los teatros regionales nos dará la fotografía del drama de este país. Y creo que esa es otra de las apuestas grandísimas de Víctor Hugo. Hace muchos años, no tantos, ¿verdad, Antonio?, no se permitía la voz de la gente que venía de los estados. Aquí vivíamos un centralismo, y lo digo yo, que soy absolutamente chilanga, ya no tan chilanga, ya soy también muy norteña, por cierto, pero no se permitían esas voces, y esas voces que han enriquecido tanto el teatro mexicano, esa diversidad de la cual
Víctor Hugo ha sido una de las voces muy potentes, junto con Óscar Liera, junto con Enrique Mijares, con Cuthberto López, con Antonio Zúñiga, con Ángel Norzagaray, con tantos autores, con Virginia Hernández, con Selfa Cheu, con tantas voces de creadores del norte que nos vinieron de verdad a mostrar que el teatro mexicano se veía enriquecido desde estos lugares. Por favor, ya estoy por terminar. Decía Víctor Hugo: cuando estoy escribiendo me conecto con mi fragilidad, me pongo en el lugar del personaje para sentir, para poder soñar, evocar y para poder expresar con palabras lo que en la cotidianidad no digo. Y yo diría que esto es total y absolutamente cierto. Vayan a obras, por favor, como Los niños de Morelia, como La mujer que cayó del cielo, como El deseo, para que simplemente con la lectura, mucho mejor, con la puesta en escena de estas obras, por ejemplo, entre muchas otras, para que uno de verdad se encuentre con Víctor Hugo Rascón-Banda, con El muchacho azul, uno de sus últimos textos que estaba perdido y que encontramos. Maribel, tú te acordarás cuando después de la muerte de Víctor Hugo, doña Rafaela, su mamá, nos pidió que entráramos a revisar sus materiales, y revisando junto con Pastora, su ama de llaves, nos encontramos ese texto, lloramos las tres, porque había aparecido un texto importantísimo donde el muchacho azul está enfermo. Es azul porque tiene una enfermedad que va transformando el color de su piel, y que de verdad es entrañable porque Víctor Hugo la escribió desde el corazón y desde la enfermedad. Ese es un texto que no hemos visto todavía puesto en escena, solo en una lectura espectacular, maravillosa, de Alberto Estrella. Bueno, continuamos. Esta frase: vivir otros mundos y dejarse conmover, yo ahí le puse una diagonal, conmover, moverse, eso es el teatro. Y eso es el teatro de Víctor Hugo Rascón-Banda. Y esta frase cierra justamente lo que él quiso hacer, su propuesta, su legado, su obra, que nos sigue conmoviendo, que nos sigue moviendo, que después de 15 años, el maestro Zúñiga lo decía hace un rato, nos sigue interesando, nos sigue convocando, y quisiéramos que todas las personas tuvieran la oportunidad de dejarse sentir, de pasar esa cotidianidad en la que a veces estamos insertos y que no somos capaces de encontrarnos ni con nuestro propio ser, dejarnos tocar, dejarnos sentir esa dimensión tan entrañable que habita absolutamente en toda la obra del maestro Víctor Hugo Rascón-Banda. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Rocío Galicia, y a continuación me permito presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Lorena María Serrano Rascón. Es abogada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de México. Durante 32 años ininterrumpidos ejerció la abogacía en el Congreso del Estado de Chihuahua. Colaboró en el proyecto de impacto social y de patrimonio cultural inmaterial presentado ante el Honorable Congreso de la Unión, con la participación del municipio de Uruachi, lográndose la obtención del recurso público, con el cual se llevó a cabo la filmación del cortometraje La Casa de las Golondrinas, de la autoría del maestro Rascón-Banda, así como la edición y tiraje de 400,000 ejemplares de los cuentos Volver a Santa Rosa. Dicho cortometraje ha sido presentado en múltiples foros y los cuentos han sido distribuidos en los lugares más remotos del estado de Chihuahua y en las diferentes instituciones educativas que llevan el nombre del maestro. También es cofundadora de la Cátedra de Filosofía del Derecho José Fuentes Mares, convocado desde el Honorable Congreso del Estado, y también cofundadora de la Cátedra Víctor Hugo Rascón-Banda. Es promotora también de la obra del dramaturgo desde el año 2008 a la fecha, como fundadora y coordinadora de las jornadas rascón-bandianas, siendo su objetivo acercar a las nuevas generaciones al legado del maestro Rascón-Banda. Actualmente cursa el taller de poesía Hilos de Palabras.
Fue fundadora también de la Escuela de Música Jesús Achavitia en Uruachi, Chihuahua. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Toño. Buenas tardes. Una disculpa por… Vengo desde Chihuahua, así que pues llegué poquito tarde. No se crean. Estaba un accidente y ya tuvo el taxi que rodear un poco, entonces 1000 disculpas a todos y cada uno de ustedes. Pues ahí me presentaron. Realmente pues soy Lorena Serrano Rascón, la sobrina mayor de Víctor Hugo Rascón Banda, hija de su hermana mayor, de Nelly, de Diva, como le decía mi tío. Y bueno, estoy conmovida, emocionada, se me va el aliento. Me da mucho gusto estar aquí, Toño. Amigos de mi tío, Rocío, Maribel, Víctor, todos los que están aquí por una cosa, por otra, por un interés de estar aquí, muchas gracias. Pues yo no soy experta en esto, entonces voy a leer algo que preparé y espero que les guste. Primero que nada, pues buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un honor para mí formar parte de este programa de actividades. Agradezco a nombre de las familias Rascón Banda y Serrano Rascón la organización de los espléndidos eventos realizados y por llevarse a cabo recordando a Víctor Hugo Rascón Banda en su 15 aniversario. Mi querido tío. Al maestro Antonio Zúñiga, director del Centro Nacional de las Artes, a José Armando de Jesús González Rangel, director de la Biblioteca de las Artes, a Marcia Salas Romero, quien me recibió ahorita aquí en las escaleras, muchas gracias Marcia, subdirectora de Organización Documental, y quien ha estado ahí mensajeándonos muchos días para llegar a este hermoso día. Y por supuesto a todo el personal del Foro de las Artes. Quiero pedirles que me permitan hablarles de mi tío Hugo, como le decimos los sobrinos, como acostumbro a hacerlo. Como él y yo llegamos, bueno, yo digo que llegamos, ¿verdad? Pero yo fui la que dije llegamos. Y creo que es la mejor manera que he encontrado de comunicarme con él. Les agradeceré que me lo permitan, ya que es más sencillo para mí, al no tener la experiencia de quienes me acompañan. Entonces, si me autorizan, dirigirme a mi tío como lo he hecho los últimos 15 años. Queridísimo tío Hugo, le escribo desde este hermoso lugar que usted tanto amó, el Centro Nacional de las Artes, CENART, institución considerada punto de encuentro, formación y expresiones artísticas de México y el mundo. Pero además estoy segura que usted estará feliz que tan importante recinto dedicado a las artes sea dirigido por su gran amigo y discípulo, podría decirse, el también norteño maestro Toño Zúñiga. Los norteños siguen llegando a ocupar estos espacios tan importantes, tío, y esto es motivo de orgullo para todos nosotros. Este año que casi termina fue nostálgico porque se cumplieron 15 años de su ausencia física. Mas, sin embargo, como usted se habrá dado cuenta, los oficiantes del rito teatral, los y las investigadoras, las instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de Costa Rica, su entrañable compañera María, el Congreso del Estado de Chihuahua, su natal Chihuahua, su querida SOGEM, el Círculo Teatral, Teatro Bárbaro
y diversas compañías de teatro de México y del mundo estuvieron recordándolo de muy diversas maneras. Lo anterior nos conmovió como familia, como su familia que somos, pero además nos llenó de alegría por la forma en que usted es conocido y reconocido por el mundo en el cual se desenvolvió, por sus amigos que lo recuerdan de una forma tan amorosa, tan llena de anécdotas, de momentos compartidos. Nos hablaron de su generosidad en lo personal y para con el gremio al cual representó durante tantos años, de detalles tan suyos, de cómo siempre estuvo ahí en los momentos más necesarios. Y algo que nos deja en conclusión todas estas vivencias es cómo hace falta su presencia. Sus palabras precisas en el momento justo, su ecuanimidad en los momentos más difíciles, sus decisiones tomadas con una gran responsabilidad, pensando siempre en los demás, la llamada cuando era necesaria para resolver alguna situación de último momento, su don de gentes. Pensará usted, ¿y qué hace mi sobrina sentada ahí, rodeada de tantas personalidades? Pero ¿cómo se atreve? ¿Quién la invitó? ¿Será mi imaginación? No, tío, no es su imaginación, pero no se preocupe. Resulta que fui invitada, pero también soy atrevida. Soy su sobrina Lorena, quien, forzada por las circunstancias, pero también llena de amor, orgullosa de llevar su sangre, estoy aquí sentada respetuosamente en este recinto dedicado a las artes, para hablar de usted, del tío, del hijo, del hermano, del ser humano que colmó nuestras vidas de grandes enseñanzas y que siento que nos faltó mucho por decirnos, por hacer. Pero no me quejo, por el contrario, agradezco todo lo vivido, lo compartido y sobre todo el inmenso amor que siempre me expresó y con el cual abrigó mi vida desde que nací, ya que soy su sobrina mayor y la de mis padres y hermanos e hijos de sus sobrinos, soy privilegiada. A usted, queridísimo tío Hugo, le faltó tiempo, pero tiempo para usted. No fueron suficientes las horas que, como usted decía, le robaba el sueño, al amor, a los amigos, a la familia, a una costa de su salud, para dedicárselo a lo que más amó, el teatro. No pudo volver una vez más a los lugares que de niño lo hicieron ser quien fue y arropar a sus padres con ese amor único que irradiaba por ellos. Aunque no dudo, porque así lo he sentido, que se esconda tras los granados, los naranjos y las limas de la huerta, o ande por ahí percibiendo el aroma de las flores del hermoso jardín de la abuela. Pero bueno, aquí están sus grandes amigos: Maribel, Rocío, Carpinteiro, como le decía él, y Toño, para hablar del hombre de teatro, de su talento, de sus obras, de sus textos, de sus proyectos. Yo solo soy su sobrina Lorena, que lo ama incondicionalmente y extraña siempre. Diría mi bisabuelo Lailao,
padre de mi abuela Rafaela, su madre, entre comillas. El mucho hablar descompone el fundamento. Y quien además le dijo cuando usted salió de Uruachi en la avioneta de Chalelo Varela, siendo un niño de 11 años, y le entregó el cuaderno Polito de rayas, de doble raya. Escribe todo lo que te suceda, porque los que se van de su tierra se olvidan de ella. Escribe para no perder la tierra, para no ser un desarraigado, para no perder la querencia. Y usted, obediente, atendió su consejo. Tan es así que sus textos dan fe de ello. Así que me despido, no sin antes decirle cuánta falta nos hace. Y segura estoy que no solo a la familia, sino a muchos que dejó huérfanos de su consejo, de sus sabias palabras, de su generosidad, de su disposición siempre para acudir a donde lo invitaban y brindar una palabra amiga. Abrace a mis abuelos, salude a mi tío Pancho y usted nunca olvide que aquí está su sobrina, su hija, al pendiente siempre de su legado. Con amor, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación me permito presentar a Maribel Uribe. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaboró durante 8 años con el maestro Víctor Hugo Rascón Banda en la SOGEM y actualmente colabora en Eficine. Adelante, Maribel, bienvenida. Gracias, Rocío, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar aquí. Yo creo que también conociéndolo, como lo conocía también donde quiera que esté, ha de estar diciendo, ¿qué haces, Maribel, ahí? ¿No? Bueno, yo no soy su sobrina, no soy dramaturga, no soy actriz, no soy historiadora ni su biógrafa, pero lo que yo puedo decir es que de los 365 días de los años que yo conviví con él, pues yo estuve más cerca de él, porque estaba cerca de él todos los días, ¿no? Era un hombre extremadamente responsable, llegaba a las 9 de la mañana a SOGEM. SOGEM fue mi primer trabajo, lo conocí ahí después de que salí de la universidad. Y un día pues se le fue su persona de prensa y dijo, tráiganme a esa flaquita. Y fue cuando yo comencé a trabajar muy de cerca con él. Mi oficina estaba al lado de su oficina y se iba a platicar mucho conmigo, ¿no? Llegaba ahí por SOGEM, desfilaban dramaturgos, escritores de cine, de televisión, siempre dispuesto a ayudar. Algo que tengo muy presente de él y que yo ahora lo hago es que me decía, Maribel, quizá no podamos ayudar a los escritores, pero siempre hay que escucharlos. Y eso es lo que yo hago ahora con los cineastas, ¿no? Con todos los productores los escucho y es algo que siempre aprendí de él, a escuchar a las personas, a ayudarlas. Escribí algo de él que para que no se me vaya. Era serio, pero era divertido. Tenía un lenguaje impresionante, pero se le dificultaba el inglés. Era atento y caballeroso, pero criticaba a los que no se peinaban. Su vida era la dramaturgia, pero él quería escribir telenovelas porque decían que las pagaban mejor. No era tan guapo, a mí nunca se me hizo guapo, pero qué pegue tenía con las mujeres. No era rico de dinero, pero era muy rico de corazón. Siempre ayudaba a los demás.
Voy a leer un fragmento que por invitación de Rocío escribí en Paso de Gato, que no tengo una memoria muy buena, pero creo que esto explica mucho de lo que era él. Dice: la SOGEM era la casa para crear leyes, y quién mejor que su presidente, Víctor Hugo Rascón Banda, para representar los intereses y las necesidades de los creadores de historias de teatro, cine, literatura, televisión y radio. Por la SOGEM desfilaban todos los presidenciables, los dirigentes de los partidos políticos, gobernadores, presidentes de las comisiones de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Senadores y Diputados, delegados políticos. También la SOGEM recibía con beneplácito a escritores nacionales e internacionales para hacer intercambios. La SOGEM era la casa de la creación de las políticas culturales. Víctor Hugo Rascón Banda fue por varios años el coordinador de la delegación mexicana del Comité Bilateral México-Estados Unidos de Norteamérica para el fomento de la industria fílmica, en donde se trataban asuntos como políticas para fomentar el cine, los pros y contras del Tratado de Libre Comercio. En sus repercusiones para el cine, se impulsaban seminarios de producción cinematográfica para productores profesionales. Ese hombre serio ante los políticos, ante las instituciones, ante la prensa, ante los escritores, era también un hombre con mucha sensibilidad. Por las mañanas trabajaba en la SOGEM por la defensa del derecho de autor y por la noche escribía textos para representaciones de libros, críticas teatrales, guiones de cine y su mayor pasión, la dramaturgia de denuncia. Para Víctor Hugo Rascón Banda, el teatro fue su vida. El teatro, decía, era el hombre frente al hombre y la palabra en medio. Fue un digno representante de los creadores porque él fue un excepcional creador. Fui testigo de que escribió una obra de teatro en una semana. Lo mismo escribía en casa, en el aeropuerto, en el auto o en el hospital. Él no desperdiciaba un minuto de su tiempo porque sabía que lo que menos tenía era eso, tiempo de vida. Creo que por eso hacía tantas cosas al mismo tiempo, porque sabía que su luz de vida era fugaz y continuamente se preguntaba ¿por qué a mí? Y desde esa pregunta creó una prosa autobiográfica de qué hacer frente al cáncer. Ese libro es un testimonio de vida y esperanza. También fui testigo de cómo esa luz de vida se iba apagando poco a poco, de cómo para él sus días en el hospital eran como vivir un holocausto. Iba a la SOGEM porque eso le daba vida. Ser líder de los escritores le daba vida. Escribir le daba vida. Estoy segura de que la SOGEM para él fue su segunda casa. Sus amigos de vida como María Bonillo, María Rojo, Norma Rojas, Rocío Galicia, Pastora y Víctor Carpinteiro, y sus amigos de la SOGEM como Amparo Galdós, Enrique Aguilera, Gloria López y yo, fuimos su segunda familia. Debido a que compartíamos con él muchas trincheras de lucha, vivencias diarias, alegrías, enojos, risas, tristezas, triunfos, derrotas, regaños también. Creo que cada una de las personas que lo conocíamos y convivimos con él, nunca olvidaremos esa época. Pero no crean que ese Víctor Hugo Rascón Banda siempre vestía de traje oscuro y corbata, era toda seriedad como siempre aparentaba, no. Recuerdo que frecuentemente entraba a mi oficina y hablábamos de todo, desde una crítica de alguna obra de teatro, de una película, de algún acontecimiento social o político, de alguna telenovela, nuestra preferida era Rubí, hasta el peinado de fulana de tal, de moda o de cómo se portó fulanito de tal en alguna comida de la SOGEM. También fue un hombre de excelente humor. Cada uno de los presidentes de la SOGEM han dejado una huella especial, desde su fundador hasta el actual, pero sin duda, Víctor Hugo Rascón Banda ha dejado un legado especial, no solo en la SOGEM, sino en la historia cultural del país. Fue un creador con una trayectoria institucional ejemplar para presidirla desde la Casa de los Escritores, para presidir la vicepresidencia de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, para ocupar la silla número 28 de la Academia Mexicana de la Lengua, para ser tesorero de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas,
para ser un director corporativo de la banca, para escribir más de 55 obras entre adaptaciones, guiones y puestas en escena que retratan la desintegración del mundo y los ecos crueles de la realidad mexicana. Fue un hombre clave para heredarnos mejores leyes. Víctor Hugo Rascón-Banda decía: se muere como se vive, entre rememoraciones y fantasmas que encarnan recuerdos y afanes de justicia. Él diría que la vida es tan corta como la llama de una vela, para que aprendamos a vivirla intensamente cada día, cada minuto, cada segundo. No encuentro a nadie en la época actual que haya defendido a la cultura como lo hizo él. A casi 15 años de su partida, se le recuerda siempre. Gracias. A continuación me permito presentar a Víctor Carpinteiro. Él es licenciado en Artes de la Universidad Veracruzana. Ha actuado en más de 20 obras de teatro, entre las que destacan Los cabellos de Absalón, Máscara contra cabellera, Amsterdam Boulevard, Tiempos furiosos, La Malinche, Cada quien su vida, La mujer que cayó del cielo, entre otras. En cine ha participado en las películas Gringo Viejo, Diplomatic Immunity, Romero, Morir en el Golfo, Danzón, Vagabunda, Once Upon a Time in Mexico, American Family. En televisión participó en la serie La Hora Marcada y en las telenovelas Simplemente María, Te sigo amando y Lazos de Amor. Obtuvo el premio Estrella de Plata por revelación masculina y el premio José Gálvez por actuación masculina por Cada quien su vida. Ha dirigido más de 20 lecturas dramatizadas y puestas en escena, como Los gatos de Jesús González Dávila, Delirio 3.45 AM de Verónica Musalén, Pequeñas infidelidades y Moscú de Mario Diamén, La danza circular de María de Medardo Treviño. Hace 20 años fundó el foro y centro actoral El Círculo Teatral junto a Alberto Estrella. Bienvenido, Víctor Carpinteiro. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias y de verdad muy contento de compartir este momento con ustedes, gente de verdad entrañable, que hemos hecho lazos, sí, entrañables desde hace muchos años y qué bueno que persistan y que compartamos este gusto por recordar a los amigos. Creo que es muy importante recordar a los amigos y sobre todo en este caso a Rascón-Banda, que pues cada quien desde su experiencia con él nos van dando pues ayer precisamente encontré un librito de Víctor Hugo que se llama De cuerpo entero y curiosamente nos van dando una visión de cuerpo entero de Víctor Hugo Rascón-Banda, ¿no? A mí creo que vino a reforzar mi vocación como actor. Y fue gracias a la Universidad Veracruzana, porque la Veracruzana lo contrató para hacer unos montajes allá. Y sí, ahí lo conocí pues desde una butaca cuando él se presentó en un estreno, El baile de los montañeses, que dirigió Marta Luna con la compañía titular de la universidad. Posteriormente, creo que pasó la prueba de fuego. Realmente era pues no se le conocía tanto a Rascón-Banda y se convirtió en un material de estudio para nosotros en la facultad. Allá al egresar de la carrera de teatro, la universidad lo contrató para hacer una de nuestras primeras obras de titulación, que fue Máscara contra cabellera. Y creo que ahí surgió el encuentro y creo que la afinidad. Compartíamos muchas inquietudes respecto al mundo que estábamos viviendo, a las inquietudes como artistas, y realmente eso se fue reforzando durante todo el tiempo, durante 20 y tantos años de conocernos, de compartir esos textos. Creo que fui afortunado en compartir, de leer por primera vez, yo creo que un 80% de su dramaturgia. Él decía que
que solamente creía en la visión crítica de Vicente Leñero, de Chucho González Dávila y la mía. Entonces, lo cual me enorgullece porque son gente a la que yo quiero mucho y admiro mucho, a Vicente Leñero, al maestro, y a Jesús, que fue su compadre y se quisieron tanto. Entonces, realmente para mí sí fue muy significativo que la dramaturgia, y en este caso a partir de mí como actor, en principio, cómo pude ir conociendo sus textos, su pensar. Hace poco comentábamos el significado de sus palabras. Con el tiempo es algo que yo he puesto cada vez más en práctica y que me he dedicado tanto como maestro, como director, en significar sus palabras. Muchas veces como actores podemos memorizar textos, pero son textos soltados al viento sin sentido. Como decía el maestro Cermeño, impunemente. Y creo que cuando uno se sube al escenario, uno tiene una responsabilidad muy fuerte, muy importante, y creo que es eso, significar a través de, sobre todo del sentimiento, lo que un autor escribió. Gobierno de México.